Te damos gracias, Padre, porque estamos delante de tu presencia. Y en esta hora queremos entregar nuestras vidas, nuestro entendimiento, todo nuestro corazón a la dirección de tu Espíritu Santo. Bendícenos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Están ahí? Qué gusto saludarles. Espero que hoy podamos recibir palabra de Dios y podamos sentirnos desafiados a obedecer y a cumplir lo que Dios ha propuesto para esta tarde, para esta mañana en nuestro corazón. Estamos en la serie Empecemos bien el año, empecemos a usar bien cada área de nuestra vida, y hoy nos corresponde a usar bien nuestro corazón. Se ha leído el texto de Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9, y recuerdo uno de los pasajes en mi juventud, Salmo 32, verso 9, de repente usted lo conoce, que me impactó mucho y me sorprendió mucho por la dureza de lo que está escrito ahí. Salmo 32, 9 le dice al salmista David: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Y yo decía, ¿cómo puede estar ese pasaje ahí tan fuerte en la palabra de Dios? No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y lo que Dios estaba diciendo es que no esperes que yo guíe tu vida, David, así como tú guías a los caballos y a las mulas, porque tú no eres ni uno ni lo otro, tienes entendimiento. Amén. No somos ni caballos ni lo otro, tenemos entendimiento. Y precisamente una de las facultades más preciosas, una de las bendiciones más hermosas que Dios ha concedido al hombre es la capacidad de pensar, de razonar, esta facultad de tomar decisiones y ejercer raciocinio frente a la vida, frente a lo que tenemos por delante. Dios nos ha hecho seres pensantes, a diferencia del resto de los seres creados, los cuales se guían por instinto. El hombre es un ser pensante porque ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Esta es la razón por lo cual es importante que nosotros sepamos administrar bien nuestro corazón y nuestra mente. Debemos saber reconocer entonces, amados hermanos, que según lo que uno tenga en la mente, presten atención, según lo que uno tenga en la mente, así también será nuestra vida. Según los pensamientos que tengamos dentro, eso se exteriorizará y eso será lo que somos o lo que hemos de ser. Dice el libro de Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es. De modo que no podemos nosotros evitar esta realidad. Lo que hay dentro de ti, lo que está en tus pensamientos, eso has de ser. Miren, la palabra corazón, tanto en el hebreo como en el griego, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, en toda la Biblia, la palabra corazón va a significar toda la actividad mental, racional y moral del hombre, incluyendo lo emocional también. En otras palabras, corazón se usa de manera figurada para referirse a lo escondido de la vida íntima, a lo interior tuyo, a ese hombre y a esa mujer que es absolutamente privado, secreto, oculto, que nadie lo conoce, y si eres casado o casada, aún ni tu cónyuge lo llega a conocer. Es más, de repente ni tú mismo te llegas a conocer porque no terminamos de hacerlo. Corazón es lo que uno es el centro de la personalidad humana, y la Biblia se refiere entonces a ello. Por eso el pensamiento es importante. Muy importante. Por ejemplo, para el ejercicio de la voluntad. No olvidemos que a partir de la manera en que uno piensa, eso será la base para la toma de cualquier decisión. Mi amado hermano, si tienes que tomar decisiones respecto al matrimonio, a la disciplina de los hijos, al dinero, a enfrentar una enfermedad, a enfrentar situaciones de victoria o de derrota, de vida o de muerte, o de cualquier circunstancia, en tu casa o en la calle, todo determinará qué tienes tú en la mente.
cuáles son esos pensamientos. Y a partir de esa información que tú has reunido, entonces tomarás una decisión. Por eso, los pensamientos son importantes. Pero también lo es importante en el tema de las emociones, para amar, para expresar nuestros afectos. Será la expresión de lo que tú tengas dentro. Porque dice Proverbios, cuál es su pensamiento en su interior, así es él. Y tanto en las decisiones que tú tomes en la vida, jóvenes que están a punto de tomar decisiones serias e importantes, o los adultos también, o ya sea en el campo emocional, en el campo sentimental, eso lo determinará los pensamientos que uno tiene. Por ejemplo, si alguien viene en esta mañana y te da un lindo regalo, te sorprende, no es tu cumpleaños, te sorprende. Entonces surge un pensamiento positivo de esa persona en tu interior, ¿verdad? Entonces tú dirás algo así como, qué chévere esta persona, qué lindo me cae este siervo. Oye, esta hermanita, qué dulce, cómo me ha dado un regalo hoy día que ni siquiera es mi cumpleaños. Y entonces tu emoción, tu afecto, tu actitud será pues agradable también para la otra persona. Ahora, ¿qué tal si otra persona viene y te trata con aspereza, con dureza, rudamente, sin mucha gracia? Surgen pensamientos en ti, ya no positivos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces tú dirás algo así como, ay, qué chinche esta persona. Otra vez me la encuentro con ella. Y me vuelve a decir lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces tienes pensamientos en tu interior que surgen a partir de esa reacción, y luego tú expresas entonces las emociones, de repente serio, de repente indiferente, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, el pensar es algo tan importante que hasta los publicistas lo conocen, estos que ponen estos carteles y estos paneles enormes en la calle, o los mensajes por la radio o por la televisión. Ellos saben cuál es el punto importante para lograr que ellos nos convenzan de que es necesario comprar su producto. Y en realidad nosotros no lo necesitamos, pero ellos nos empiezan a bombardear con pensamientos como, esto es bueno para ti, mira, es justo lo que necesitas. Mira este modelo, esta modela, cómo luce en este verano. Así tú tienes que tener. Cómpralo, tenlo, ven o cómpralo. Y entonces termina convenciéndote y luego tú empiezas a comprar cosas que tú ni siquiera necesitas. Y amontonas cosas ahí. ¿Por qué? Porque te logró convencer en tu mente. Mis amados hermanos, qué importante es administrar bien nuestra mente. Nosotros podemos llenarnos y tenemos esta preciosa facultad de decidir qué entra en nuestra mente, ¿verdad? Pero si la llenamos de cosas indebidas, malas, el riesgo es de que al final nosotros vamos a tener consecuencias lamentables y tristes y situaciones que jamás tú hubieses deseado tener con tu familia, con tus hijos, con los que más amas, o de repente en tu trabajo. ¿Todo por qué? Porque dijiste algo que no debiste. Porque tomaste una decisión impulsiva y no lo pensaste. Porque reaccionaste a partir de la actitud de la otra persona. Todo esto depende de qué es lo que tú tienes en la mente. Puedes terminar bien, pero muchas veces y generalmente se termina mal. Quizás ahora tú estés pensando en aquello que nunca debiste hacer. ¿Por qué lo hice? Y ahora estás lamentándolo. Quizás alguien de tu entorno está llorando. Por eso es importante que nosotros entendamos qué tipos de mente encontramos en la Biblia. Y miren, hay por lo menos 3 clases de mente que claramente nos muestra la Biblia. En primer lugar, nos muestra la mente carnal. Y es importante que lo sepas, la mente carnal. Dice Romanos capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la... El que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Y Colosenses 2:18, el mismo apóstol Pablo escribe: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. De modo que hay una mente carnal. Hay quienes tienen esta mente carnal. Probablemente tú tengas esta mente carnal. ¿Cómo se manifiesta esta mente? Se manifiesta en la vida diaria, en lo cotidiano.
No hay lugares especiales, no hay sitios especiales. Se manifiesta en la intimidad de tu habitación, en lo íntimo de tu casa, en el trabajo, en la calle, cuando se te mete la combi y vas manejando, en fin, con tu trabajo, en tu trabajo, con los empleados, con los amigos. En lo cotidiano se manifiesta esta mente carnal. Y es básicamente manejada por nuestro yo, por nuestra actitud y nuestra naturaleza pecaminosa. Es la que todo se centra en uno. Y entonces uno busca siempre su bienestar y no le importa el resto. Este tipo de pensamiento carnal, pecaminoso, es el que da origen, por ejemplo, a las envidias. Cuando otros tienen lo que yo no tengo, cuando otros tienen más de lo que yo tengo, y entonces empiezo a razonar dentro de mí, ¿por qué pues? Qué cólera, qué envidia. Y entonces eso se expresa en nuestra conducta. A veces es público, a veces es oculto, pero siempre se expresa. Esta actitud carnal genera, por ejemplo, las difamaciones. Cuando el otro logra más que uno, tiene un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor televisor, le va bien, luce mejor ropa que la tuya, o puede más que tú, alcanza más que tú, tiene logros mayores que tú, o de repente hace mejores cosas que tú, y entonces surge esta actitud en tu mente de decir, sí, pero él seguramente lo hace por esto, sí, pero no lo hace del todo, además yo lo he visto, y entonces surge la calumnia, la difamación. Pero no solo eso, la mente carnal produce los pleitos, esos en los que te has visto implicado últimamente, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones. Precisamente en Gálatas el apóstol Pablo nos habla de las obras de la carne, estas que produce nuestra mente carnal, que son producto de este tipo de pensamiento. Nota, y manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19, 21, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y el apóstol dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Notas todo lo que la carne, el pensamiento carnal produce? Toda esta larga lista de actitudes y de acciones es porque antes hubo un pensamiento previo. Nadie hace toda esta lista de cosas simplemente de casualidad. Es por nuestro modo carnal de pensar. Y en esta lista, en este rubro, podemos incluir los famosos complejos, de los cuales muchos sufren y padecen. Por ejemplo, el de superioridad. Ay, qué antipático, ¿no? El que se cree mucho. El que no es nada más ni nada menos que la exaltación de uno mismo, creerse más que los otros, saberse más que los otros. Eso es producido por una mente carnal. Por eso el consejo bíblico es la humildad. Pero no solo el complejo de superioridad, sino lo opuesto, el complejo de inferioridad. Cuando piensan de sí mismos como desdichados, débiles, pobrecito de mí, pobrecito mi hijito, pobrecita mi hijita, ay mi esposito, ay es que mi mujercita. Y uno se siente menos por el nombre que tiene, por el lugar de donde viene, por el apellido que tiene, por la cantidad de dinero o la poca cantidad de dinero que tiene y tantas cosas más. Pero todo eso son pensamientos carnales que te hacen sentirte menos, que te hacen sentirte menos de lo que realmente eres ante los ojos de Dios. Eso produce una mente carnal. Romanos 8:5 ya lo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y la carne produce todas estas cosas. Es el pensamiento carnal que luego nos lleva a actuar carnalmente, obrando mal, reaccionando mal. ¿Dónde se manifiesta además esta mente carnal? Bueno, la Biblia nos dice que la mente carnal se manifiesta en asuntos religiosos. Ah, sí, amado hermano, se mete en la iglesia. Y la mente carnal tiene una facilidad para
tener y adoptar posturas religiosas, espiritualistas y hasta santurronas. Y de pronto nosotros creemos que tal o cual persona es sumamente espiritual, profundamente santo, y no es nada más ni nada menos que producto de una cosa fabricada. Es una actitud carnal. Dice el texto, porque tienen su propia mente carnal que los ha hinchado. Miren ahí el verso 8 de Colosenses 2. Nadie os prive de vuestro premio, le dice el apóstol aconsejando a los colosenses, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. La versión popular lo dice más sencillo, presta atención. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos carnales y humanos. ¿Notas? Toda esa hinchación espiritual es producto de una actitud carnal. No hay nada de Dios allí. Lo fabricó la mente carnal. Por eso, cuidado, amado hermano, con estas sectas. Hay que cuidar a nuestros hermanos menores en la fe, que abundan ahora en Lima, que no son sino solo pensamientos humanos, no hay nada de Dios allí, proceden de una mente carnal y así buscan convencer a corazones ingenuos. Por tanto, amados hermanos, cuidado con la mente carnal. Podrías actualmente, en este mismo momento, estar siendo gobernado por estos pensamientos de la carne. Y en consecuencia, tu vida también será carnal. La segunda mente que la Biblia nos menciona en las Escrituras es la mente diabólica. Pastor, ¿lo dijo bien? Sí, no me he equivocado. Mente diabólica. Y eso lo vemos en el texto de Marcos capítulo 8, verso 31 al 33. La historia cuando Pedro es reprendido por Jesús. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Nota, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pone las cosas, no la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es este tipo de mente? Bueno, es un tipo de mente carnal que puede ser aprovechado y usado por el diablo, aún sin darnos cuenta, como le pasó a Pedro o a Simón en ese momento. Miren, Jesús necesitaba contarles que era necesario que tenía que ir a la cruz. Estaba a punto de explicarles lo importante de su muerte, cómo iba a terminar su ministerio. Era tan importante para Jesús que lo repitió 3 veces, la necesidad de ir a la cruz. Esta sería la primera de las 3 veces. Y le estaba comunicando algo muy serio, y es en ese momento, en ese contexto, cuando Pedro voltea y le dice: Señor, ¿qué te parece si piensas en otra opción? Mira, no sería conveniente. Y entonces Jesús voltea enojado y le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro actuó equivocadamente, ¿sabes? No debió decirle eso. No debió haber pensado eso. Y Jesús lo demostró reprendiéndolo duramente. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué esta respuesta tan dura? Pedro se querían, era casi un engreído, y tan duramente le contestó delante de los demás. ¿Sabes por qué? Porque el Señor vio en Pedro a un instrumento de Satanás. Y en la reprensión que le da, vemos el porqué. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por tanto, tu actitud es una mente diabólica. No es tu mente, es el diablo que ha usado tus pensamientos. Es el diablo que ha usado lo que tienes dentro para decir algo que a ti te conviene seguramente. Y por tanto es diabólica, y por tanto tiene que estar apartado de mí.
Pedro tenía un problema en su forma de pensar. Él tenía sus ojos y sus pensamientos centrados en las cosas de este mundo y por esta razón fue usado por Satanás y se convirtió por tanto en una mente diabólica. Ahora, miremos bien con atención. Honestamente, hermanos y hermanas, ¿era a primera vista un pensamiento realmente satánico lo que dijo el apóstol a Jesús? Bueno, no, por supuesto que no. Aparentemente era un buen consejo. Lo que pasa es que lo que Pedro tenía en su mente era el pensamiento de la sociedad de aquellos días. Y producto de ese pensar en lo que ellos pensaban, él responde esto. Y entonces lo llevó a fallar y a convertirse en un instrumento de Satanás sin saberlo, pues adoptó para sí el criterio popular que se tenía acerca del Mesías. ¿Qué pensaba el pueblo del Mesías? ¿Qué pensaba la sociedad acerca de ese Mesías esperado antiguamente? El concepto que tenían era de un líder, un político, un poderoso que tendría influencia y que derrotaría a los romanos y a este cruel emperador y nos liberaría de este yugo de los romanos. Esa era la figura popular y Pedro puso sus pensamientos en ello. Pero cuando Jesús habló que tenía que ir a la cruz, entonces tuvo problemas para aceptar estas palabras. El pensamiento de popular que Pedro tomó para sí fue reforzado además por el impulso de su corazón. ¿Cuántas veces el corazón nos hace malas pasadas y nos hace decir cosas que no debemos y nos hace hacer cosas que no debemos? El corazón engañoso. Y Pedro, impulsado por su deseo, entonces cometió este error. ¿Por qué? Porque él estaba previendo que si Jesús llegaba al poder, entonces él se convertiría en un funcionario de aquel gobierno. Tendría fama, posición, privilegio, poder y hasta dinero. Le convenía. Pero Jesús sabía perfectamente que en ese momento había sido usado por Satanás. Notemos, su motivación no era correcta. ¿Cómo es este tipo de mente? Es un tipo de mente que es tomada entonces cuando está disponible. El problema de Pedro empezó porque su mente estuvo más abierta al criterio del mundo, ¿verdad? Mira, como hoy por ejemplo nos pueden decir, eso no es tan malo. Mira, todo el mundo lo hace. Oye, ¿pero acaso fulanito también no lo hace porque tú no? Criterios del mundo. Dedicó más criterio a lo que la gente, más atención al criterio de lo que la gente decía que a la palabra de Dios, y entonces así se puso en bandeja para el diablo. Y entonces el diablo lo tomó porque se puso disponible. Cuando tú pones tu mente en las cosas de los hombres, en el criterio de esta tierra, en el criterio de este mundo, en lo que dice la televisión, haces lo que la gente dice, estás poniendo tus ojos en las cosas de los hombres y estás poniéndote en bandeja para que Satanás tome esos pensamientos y los haga doblemente peor, convirtiéndolos en una mente diabólica, como pasó con Pedro. Y Pedro ni enterado. Y puedes tú también estar en esta circunstancia y ni enterado ni enterada. No pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres, tal vez como tú hoy. Tal vez tienes más tiempo puestos los ojos en la televisión. Tal vez tienes más tiempo puestos los ojos en los periódicos que en la palabra de Dios. Tal vez tienes más tiempo puestos tus ojos en las revistas y en los amigos mundanos y en sus bromas de doble sentido que en la honestidad y en la verdad de la palabra de Dios. Mente diabólica usada por el diablo. Por tanto, debemos entender que el mundo tratará de meterte estos pensamientos en tu cabeza, esta forma de pensar, y extiende sus intenciones de mil maneras y tratará de atraparte a ti, atraparnos a todos y meternos dentro de esta forma de pensar. ¿Sabes? Satanás buscará siempre ganar tu mente. Satanás buscará siempre tomar los pensamientos de tu interior. ¿Sabes por qué? Porque si lo logra, habrá ganado tu vida para él.
¿Cómo es este tipo de mente? Es un tipo de mente que intentará devorarte cuando pueda. 1 Pedro 5:8, el mismo apóstol Pedro, ya maduro, cuenta a partir de su propia experiencia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces el diablo buscará insistentemente una mente disponible, una mente que esté centrada en lo terrenal, una mente de algún varón o una hermana, un esposo, una esposa, un joven, una señorita, que esté ocupada en las cosas de este mundo. Y entonces tratará de devorarte. Cuidado con la mente diabólica. Podría haberte ya sorprendido hasta este momento. Tú no lo sabes, o de repente no lo queremos reconocer. Podrías estar actuando como un instrumento suyo sin saberlo, y podría llevarte a complicar tu vida pensando que lo que tú haces es correcto. Pero tú sabes que eso que haces está generando lágrimas a otras personas. Eso que tú has hecho no te deja dormir tranquilo porque sabes que está mal. No hay paz, porque estás violando tu propia conciencia, porque estás yendo en contra de la voluntad y la voz del Espíritu. Sabes que no está bien, pero podrías ser sorprendido por una mente así. Pero quiero terminar no con una nota negativa, sino como una nota positiva, como siempre el Evangelio nos lo presenta. Hay una tercera clase de mente que encontramos en la Biblia, y es la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, amado hermano, y esta es la gran posibilidad y el gran desafío para todos nosotros: tener la mente de Cristo. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? Bueno, con mucha claridad se nos enseña que los cristianos, los que hemos renacido del Espíritu, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Espíritu viene en nuestra vida, podemos entender las cosas del Señor. Sin el Espíritu de Dios en nosotros, no se puede entender las cosas del Señor. Sin el Espíritu de Dios no puedes acomodarte a los pensamientos de la palabra. Siempre te parecerán exagerados, siempre te parecerán de repente antiguos. Pero cuando el Espíritu está en ti, entonces esto empieza a ser más dulce que la miel. Y para ti será agradable obedecer. Es más, lo necesitas hacer, porque así te sientes que estás haciendo la voluntad de Dios, y hay satisfacción personal en la obediencia. Hay liberación cuando uno obedece. Amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer con esta mente de Cristo? 3 cosas, rápidamente. Primero, tenemos que renovar nuestra mente. Miren, Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ¿notas? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer con esta mente de Cristo? Renovarla y transformarla por medio de la renovación de cada día. Estos pasajes entonces nos llaman a ir cambiando la manera de pensar. Mamás y papás, varones y señoritas, tenemos que cambiar nuestra antigua forma de pensar. No puedes tú ver la vida como antes la veías. Tienes que ver la vida ahora a través de los principios y la palabra de Dios. Tienes que entender que ya no puedes tú seguir con tu antigua forma de pensar. Esto es fundamental para el cambio en tu vida. Es fundamental para el progreso espiritual en tu vida, para la madurez. Si no hay cambio, si no hay renovación en tu mente, sigues con lo que antes pensabas, con las quejas, con los lamentos, con los sentimientos de culpa, con los complejos o con lo que fuere. Eso te impedirá seguir creciendo. ¿Será una mente carnal? ¿Será una mente diabólica? La vida podría ser transformada en la medida que asumas la mente de Cristo. ¿Cuál es el medio para transformarla? La palabra de Dios.
La palabra de Dios es el alimento para nuestra mente. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si alguien pensó que la palabra de Dios era un viejo libro, que solo tiene palabras, como cualquier obra de literatura, se equivoca. La palabra de Dios es viva, transforma, trae vida, renueva. Pero también es eficaz. Hace obra en ti, cumple el propósito por el cual fue enviada. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ojo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando tú lees, por ejemplo, los 3 capítulos de cada día que estamos leyendo en la lectura anual de la Biblia, va a discernir tus pensamientos. Te va a confrontar. Si hay algo que no estás haciendo bien, te lo dirá. Y entonces evitarás hacerlo. Pero al mismo tiempo te motivará a que sigas haciendo las mejores cosas para que honres a Dios, respetes a tu familia, saques adelante el ministerio tuyo. Disciplinar, llenarnos de la palabra de Dios. Lo segundo es disciplinar nuestra mente. Lo primero es renovarla. Lo segundo es disciplinarla. Y sí, la mente debe estar sujeta. No puede divagar indisciplinadamente, libremente. Tu mente no puede pensar lo que se quiera. No. Aunque tenemos esta preciosa facultad de pensar en todo lo que queremos, no se puede pensar en todo lo que uno quiere. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Y tampoco podemos quedarnos en una pasividad peligrosa. Había un viejo granjero, esta historia la leí en un viejo libro que tengo en la casa, que estaba preocupado por un jovencito que trabajaba con él. Y entonces al mirarlo, se acerca y le pregunta con mucha ternura: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te va? ¿Qué haces en tu tiempo libre, Juancito? Y él le contesta: algunas veces me siento y pienso. Y otras veces solo me siento y no piensa nada. Yo creo que hay muchas cosas que nos animan a solo sentarnos hoy en día. Un solo ejemplo: la televisión. Todos tenemos un televisor, pero tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente aun cuando tengamos un televisor. ¿Por qué? Porque el televisor hace que solo nos sentemos. El televisor es el gran quemador del tiempo. El televisor es el separador de las familias. El televisor es el destructor de la conversación. Es el sustituto del bien pensar responsable. ¿O no? Donde la mayor parte del tiempo uno solo la pasa mirando. ¿Cuántas horas? La mente tiene que estar bajo control, bajo disciplina, como hemos leído el pasaje que leyó el pastor al principio. Filipenses 4:8, anótalo por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad, en esto pensad. Es un imperativo, no es una opción. Por tanto, no se puede pensar en todo lo que se te viene en la mente. Como alguien dijo, ¿recuerdas? No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en él. Tenemos que aprender a disciplinar y a rechazar algunos pensamientos que no nos convienen y no nos ayudan. La mente, por tanto, tiene que estar bajo disciplina, bajo una sugerente orden de tu voluntad inspirada por la palabra de Dios. Amado hermano, la palabra pensar es importante. La palabra griega utilizada aquí tiene una connotación de pensar lógica y cuidadosamente. No es un pensar casual, distraído, ligero. Es un pensar, tener en cuenta, razonar, concluir, pensar seriamente. Por tanto, no dejes que tu mente divague
en lo falso, en lo ilusorio, en lo irreal. Debemos obligar a nuestra mente a dirigir el pensamiento hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es auténtico, todo lo que es real. Y así entonces se disciplina la mente. Tienes que obligar a tu mente a pensar en lo que es honesto, no en lo frívolo. Tienes que obligar a tu mente a pensar en todo lo que es justo, no lo que solo te conviene a ti y lo que es cómodo para ti. Tienes que aprender a disciplinar a tu mente a pensar en todo lo que es puro, no lo sucio, no lo de doble sentido, no lo que es prohibido. Tienes que obligar a tu mente a pensar en todo lo que es amable. Olvida la grosería, la rudeza. Olvida estas actitudes. Tienes que obligar a tu mente a pensar en todo lo que es de buen nombre, no en la crítica. Tienes que obligar a tu mente a pensar en todo lo que hay virtud, no en lo inferior o en lo que tiene vicio. Tienes que obligar a tu mente a pensar en algo que tiene digno de alabanza, no en lo que genere vergüenza. En esto pensad. Esto es disciplinar. Esto es obligar a tus pensamientos a que no se vayan por cualquier lado. Tienes que filtrar. Tienes que aprender a partir de lo que nos está instruyendo la palabra a decir este pensamiento bien, estos no, porque estos no son de Dios. Y en tercer lugar, tienes que hacer trabajar tu mente. Claro que sí, hay dos palabras que están hermanadas: saber y hacer. Mira lo que dice ahí el Señor Jesús. Si sabéis estas cosas, y ya ustedes las saben, todos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si no las haces, no se puede decir que tu vida ha de ser bienaventurada. Si tú solo lo sabes y no lo haces, no habrá felicidad. Y entonces habrá todo lo que de repente hasta ahora has cosechado. O lo que estás viendo que tus hijos están cosechando. Y tú dices, ¿cómo ha pasado esto? Tienes que hacer trabajar a tu mente. El buen pensar generará buenas acciones. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no recibo bendiciones? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Por qué no soy del todo un bienaventurado, un feliz? ¿Sabes, amado hermano? Probablemente es porque no estás haciendo trabajar tu mente. Probablemente porque no estás disciplinando a tu mente. Probablemente porque no te has sometido a una transformación diaria a través de la palabra de Dios. Y entonces hay consecuencias. Lágrimas, distanciamientos, pleitos, amenazas, gritos, rompimientos, frustraciones, deseos de tirar todo por la ventana. ¿No es verdad? Pero sabes, somos llamados a tener la mente de Cristo. Amén. Usted puede tener la mente de Cristo. Y termino con un último pensamiento. En el libro de San Mateo 22:37 dice: ama a Dios con toda tu mente. Ama a Dios con toda tu mente. ¿Qué tienes que hacer para ser un bendecido? Amar a Dios con toda tu mente. ¿Qué tienes que hacer para que tu entorno cambie? Amar a Dios con toda tu mente. Allí radica el principio. Así como en la mente fue el principio de tu separación con Él, cuando tú decidiste no mirar las cosas de Dios y no mirar las cosas de los hombres, es aquí otra vez donde tienes que haber un cambio para el retorno, para que vuelvas a Dios y Él te recibirá con los brazos abiertos y entonces podrás desarrollar esa mente de Cristo que te hará bienaventurado. ¿No quieres cambiar? ¿No quieres abandonar esa mente carnal o diabólica tal vez? ¿No quieres que gobiernen tus pensamientos los pensamientos de Cristo? Si ese es tu deseo, entonces vamos a orar en ese momento. Todos con sus cabezas inclinadas. Les invito a orar en ese instante. Todos con sus cabezas inclinadas.
Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Padre, he aprendido y he comprendido que solo teniendo tu mente y tus pensamientos en mí, puedo ser un bienaventurado y las cosas pueden mejorar. ¿Por qué no tomas una decisión, amado hermano, en esta mañana? Decide honrar esa mente de Cristo, renovando tu modo de pensar, disciplinando tu modo de pensar, obedeciendo lo que has aprendido. Y estimado amigo, amiga que hoy nos visitas por primera vez, yo sé que tú necesitas a Cristo, ¿verdad? Tú quieres cambiar tu entorno, quieres esa felicidad de la cual ha hablado Jesucristo ahora. Te das cuenta que las cosas no han ido bien. Te das cuenta que las cosas no han salido bien como tú querías. Es todo lo contrario. Pero hoy puedes tú tener la mente de Cristo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Entregar tu vida a Jesús, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor y por la fe en Jesucristo decirle: Señor, te recibo como mi Salvador personal. Si tú quieres cambiar tu vida y tu entorno, repite esta oración. Pastor, ¿con una sola oración? Sí, muy sencilla, como yo la hice hace muchos años atrás. Hoy tú puedes hacerla en esta mañana. Repite esta oración ahí en tu corazón. Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Perdóname por haber pensado cosas que nunca debí. Te entrego mi vida. Recíbeme, Jesús. Cámbiame. Cambia mi vida. Si usted oró así, si usted hizo esta oración, yo quiero orar por usted. Le voy a pedir que levante su mano. ¿Quién oró de esta manera? Dios le bendiga, Señor. ¿Hay alguien más que oró de esta manera diciendo: Señor, Dios le bendiga, joven? Atrás, Dios le bendiga. Alguien más le oró de esta manera diciendo: Señor, yo quiero cambiar. Dios le bendiga, señora. Hay alguien más, Dios le bendiga allá atrás. Muy bien, le veo. Al fondo, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. No luchen. Si usted necesita, crea, confíe. No tenga ningún tipo de vergüenza. Cristo no tuvo de vergüenza al morir en aquella cruz, porque le amó a usted y porque quiere traer vida y vida en abundancia. Yo he venido para traer vida y vida en abundancia. El que a mí viene no le echo fuera. Cristo quiere hacer un cambio en su vida. No se resista. Todos los que han levantado su mano, les voy a pedir algo. Quiero orar por usted, quiero saludarle aquí, quiero recibirle aquí. Póngase de pie en su sitio para verles. ¿Dónde están? Todos los que levantaron su mano, hicieron esta oración, pónganse valientemente de pie. Muy bien, Dios le bendiga. Señora, póngase de pie. Atrás, Dios le bendiga. Atrás, Dios le bendiga. ¿Quién más oró? ¿Quién más entregó su vida a Jesús? ¿Quién más le pidió: Señor, cambia mi vida? Muy bien. ¿Quién más? Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga. Yo les voy a pedir a todos ustedes: vengan aquí para orar. Vengan aquí al altar. Vengan. Saquen sus cosas y vamos a orar por usted. No hay decisión más importante que esta, créame. Dios va a hacer una obra grande en su vida. Solo tiene que venir con un corazón.